Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes en otro programa más, tratando siempre de cumplir con esa gran tarea que el Señor nos ha encargado de predicar el Evangelio del Reino a toda criatura, en tiempo y fuera de tiempo. Gracias por estar con nosotros y deseamos de parte de la primera Iglesia Bautista de Rivas, Nicaragua, que el Señor continúe derramando ricas bendiciones en cada uno de ustedes. En esta ocasión queremos detenernos en otro episodio más del avance del desarrollo de la iglesia primitiva ya fuera de Jerusalén. Y en ese aspecto pues queremos meditar en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, recordándoles que hay un paréntesis, por decirlo así, después que comisionaron a Pablo a raíz de la visita que él hizo a Jerusalén después de predicar en Damasco, que ahí precisamente le encargaron que visitara, que realizara la misión de el Señor en Cesarea, y también lo enviaron a Tarso. Viene después un paréntesis, por decirlo de esa manera, porque surge nuevamente la figura de Pedro. Y aquí vamos a hablar primero de la visión de Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Dice el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Desde luego que cuando hablamos de Cornelio, pues inmediatamente podemos ubicarnos con un personaje que es militar y que sirve al Imperio Romano. Pero este hombre, a pesar de ser militar, a pesar de servirle al Imperio Romano, que era el que tenía dominado prácticamente al mundo de aquel entonces, pues este hombre tenía sus cualidades, tenía algo muy especial, diferente a otros iguales en cuanto al cargo o la responsabilidad que él tenía. Y en ese sentido es bueno que recordemos lo siguiente: hay virtuosos con rasgos de malvados y hay malvados con rasgos de virtuosos. Y aquí dice en el versículo 2 que este hombre, Cornelio, era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, no solamente él, es decir, con toda su familia, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vean qué particularidad, vean qué especialidad de este hombre. Generalmente las personas que pertenecen a un cuerpo castrense suelen ser muy duras, suelen ser muy autoritarias, suelen ser indiferentes a muchas cosas que hacen las personas que no son militares. Pero en este caso, este hombre dice la palabra que era piadoso y temeroso de Dios. Esto es algo que nos debe de servir a nosotros
porque hay tanta gente que no teme a Dios del todo. Ahora, ese temor, conste, ese temor es reverencial, no es terror, no es horror, no es que Dios está así con un bate en la mano para darnos cuando nosotros cometemos algún pecado, no, sino ese temor del reconocimiento a esa figura egregia, augusta del Señor. Y eso era algo que tenía Cornelio y que es admirable, por cierto, porque dice que era piadoso, era un individuo que tenía sensibilidad hacia su pueblo. Además de eso, dice que tenía temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo. Era un tipo generoso y oraba a Dios siempre. San Pablo nos dice allá en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y este hombre oraba siempre. Quiere decir que en alguna medida él había desarrollado cierta espiritualidad. Es algo que a muchas personas nos falta, cultivar la espiritualidad, porque llevamos una vida así tan disipada, tan indiferente, una vida que está marcada y atrapada por todos los factores que nos distraen cada día. Hay muchas distracciones que nos vuelven indiferentes a la vida espiritual. Y esa es una gran debilidad que se encuentra en la gran mayoría de la humanidad. Es decir, vivimos en un mundo tan distraído, en un mundo que lleno de placeres, lleno de muchas actividades que en nada nos edifican. Y eso nos hace mucho daño y por eso es que estamos viviendo en una sociedad que cada día se hunde más y se va a seguir hundiendo, no por lo que yo digo, sino porque no cambiamos de actitud teniendo una solución, teniendo una respuesta en las Sagradas Escrituras. Pero como nosotros hacemos lo que se nos antoja, pues esperemos solamente los resultados. Pero aquí tenemos, podríamos decir, a un militar ejemplar. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Lo llamó por su nombre. Ahora bien, el hecho de que se presente un ángel del Señor a este hombre, eso refleja que él estaba en sintonía, digámoslo de esa manera, con el Señor. Quiere decir que su vida espiritual estaba en un buen nivel, por decirlo de esa manera. De tal manera que, valga la repetición, que se le presenta un ángel del Señor en una visión, ni siquiera de noche, en el día, a las 3 de la tarde. La hora 9 era a las 3 de la tarde. Y resulta que entró, dice, donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas
han subido para memoria delante de Dios. ¡Qué agradable! ¿Cómo se debe haber sentido Cornelio en ese momento con esa visita tan especial? Con una visita celestial, una visita de parte de Dios. Óigase bien, dice un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él, es decir, Cornelio, mirándole fijamente y atemorizado, no era para menos porque un momento de sorpresa, él jamás se imaginó que iba a suceder eso, jamás se imaginó que iba a tener esa visión. Le dice, ¿qué es, Señor? Fíjense cómo responde él, hermano, cómo responde, ¿qué es, Señor? Con ese respeto que muchas veces nosotros encontramos y escuchamos a personas que califican a Dios de una manera irrespetuosa, ¿ve? Y eso es sumamente peligroso. Fíjense que los judíos muchas veces evitaban hasta mencionar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque es tan sublime, tan puro, tan santo, que se consideraban indignos. Pero hay muchas personas que quieren manosear a Dios. Pero este hombre dice, ¿qué es, Señor? qué respeto más grande. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El Señor ha tomado en cuenta lo que ha estado haciendo. El Señor ha tomado en cuenta tu vida espiritual. Lo está aprobando. Está haciendo un reconocimiento a ese comportamiento de Cornelio. Envía pues ahora hombre a Jope, eso es cerca del mar, y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Fíjense que aquí el ángel del Señor le da una orden a este militar. Le da una orden y le dice que envíe hombre a Jope y a venir a Simón. Es que ahí estaba precisamente en ese lugar, se encontraba Pedro. Y dice, el que tiene por sobrenombre Pedro, este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Qué interesante. Todo lo que este ángel le indica a Cornelio, y a la vez le dice que ahí está un hombre llamado Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, y que él le va a indicar lo que tiene que hacer. Unas instrucciones muy claras, muy sencillas, y que esté en casa todavía. Fíjense, esta es la característica de Lucas. Está en casa de un hombre llamado también Simón el curtidor. Quiere decir que este hombre se dedicaba a la tenería, es decir, se dedicaba a curtir pieles. Esa era la tarea de este hombre. Le da todos los detalles, como quien dice, para que aquellas personas que van a visitar a este hombre
no vayan por otro camino. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, ya se marchó el ángel, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Qué interesante que hasta los subalternos eran devotos, algunos de ellos, desde luego, no, eran devotos, era gente también que cultivaba cierta espiritualidad. Entonces, los que envían, uno de ellos es devoto, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Es interesante que este hombre no sintió ningún reparo, no tuvo ningún reparo como para compartir aquella experiencia extraordinaria que tuvo con la visita de ese ángel. Recordemos, hermanos, el Señor nos sigue visitando, el Señor se sigue manifestando y el Señor se manifiesta de muchas maneras. Lo importante es que nosotros le reconozcamos, le aceptemos como el único y suficiente Señor y Salvador de nuestras vidas, y la misma palabra nos va a indicar y nos indica qué es lo que debemos hacer. Gracias te damos, Señor, porque en medio de todas las pruebas, de todas las dificultades, tu iglesia marcha, tu iglesia se desplaza, Señor, por todas partes, y tu palabra es predicada por los 4 puntos cardinales. Ayúdanos, Señor, a seguir testificando por todos lados de las maravillas que tú has hecho y sigues haciendo. Quédate siempre, Señor, acompañándonos y dándonos la dirección de tu Santo Espíritu. En Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. Amén. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le daba
comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que Él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de bar tú vas a dar. Tu vida nunca más será igual, el rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, Él te lo devuelve al 100 por 1. El rey te mandó a